Pues el día de hoy realmente estoy muy contento de tener una gran leyenda, José Manuel Aguilera. Querido José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, pero las leyendas por lo general son los que ya están muertos, ¿no? Pero lo eres en vida, mi José Manuel. Ay, creo que todavía estoy vivo, o por lo menos tal vez soy un zombie, pero creo que todavía no. Un zombie por el jet lag, mi querido José Manuel. No, creo que ya lo superé el jet lag, afortunadamente. Te lo juro. ¿Cómo te fue en tus vacaciones, José Manuel? Andabas en Marruecos. Sí, pues vengo muy deslumbrado porque es un país fantástico, un reino, de hecho, fantástico. Que sí, por un lado cubre muchas de las expectativas que uno tiene con respecto a Marruecos, pero por otro lado la supera con creces y sobre todo es que te das cuenta que es un país muy diverso, con muchos tipos de geografía y de paisaje, algunos muy parecidos a México, por cierto, ¿no? Había a veces que en la carretera decíamos, podríamos estar yendo a Irapuato y el país igual, ¿no? Pero bueno, tienen ellos eh, muchas otras cosas. El desierto fundamentalmente, que es una parte toca una parte de Marruecos y que es un paisaje absolutamente, nunca había yo visto algo así, por supuesto, nunca había estado en un desierto de esas magnitudes y es impresionante estar ahí y ver un poco la sensación que tienes en el mar, ¿no? De que hasta donde alcanza a ver tu vista es agua. Acá es un poco eso, pero arena y formaciones de las dunas que diario cambian por el viento. Es impresionante. Y bueno, el país en sí es muy rico culturalmente. Tienen una tradición artística milenaria y son muy finos artesanos. Bueno, lo han sido de toda la vida, ¿no? Y entonces por todos lados te deslumbran cosas, ¿no? Desde Oye, José Manuel, y de los lugares a los que has tenido oportunidad de viajar a lo largo de tu vida, ¿cuál es el que pues, te ha asombrado más o te ha dejado mejores recuerdos? pues es difícil decirlo porque siempre gran parte de la sensación del viajero es esta, ¿no? La del descubrimiento. Pero sí, eh, por ejemplo, cuando vas a Europa o a países aquí dentro de América Latina, digamos en el occidente, hay muchas similitudes. En Europa hay nuestra cultura, la mitad por lo menos viene de allá también, ¿no? Entonces hay una cosa que te es familiar, las iglesias, el tipo de arte, etcétera. Pero estos países que están más alejados de nuestra tradición eh, cristiana, católica, como le quieras llamar, y que son países musulmanes, y en este caso en un continente es radicalmente diferente como es África, el el nivel de sorpresa y de descubrimiento es mayor. Entonces, ahí me gusta mucho estos viajes que hice, que acabo de hacer a Marruecos, y yo cuando he visitado países de esta otra zona, por ejemplo, Turquía, también me gusta mucho conocerlo, o Egipto, que también he estado por allá, porque son mucho más. Pero bueno, a mí me gusta viajar, aunque sea aquí a Topilejo. ¿Sí? Todo Yo deja creo que buenas cosas, ¿no? La verdad. parte del encanto del viaje es el movimiento, ¿no? Estar en movimiento. Y en México me gusta mucho viajar también y descubrir cosas, pues es un país inagotable, ¿no? Oye, José Manuel, ¿en qué lugar o en qué momento de tu carrera te encuentras ahorita? Yo creo que como una casilla adelante de cuando empecé, en algunos sentidos, y en otros muchas casillas más adelante de cuando empecé, pero pienso que un poco mi relación con la música, que a fin de cuentas es lo importante, yo creo,
sigue siendo más o menos la misma que cuando la, la música me sedujo y me mostró una posibilidad eh, de vida en su momento, ¿no? Que yo seguí después, pero eh, así pensaría, ¿no? Oye, José Manuel, ¿te ha tocado a ti ver, híjole, muchísimas etapas, pues dentro del mundo de la música en general y del rock? ¿Cómo ves el panorama de la industria musical ahorita? La industria musical actual es una muestra muy reducida de la que existió hace no mucho, hace algunos lustros incluso. Todas las grandes empresas se contrajeron, se redujeron sus presupuestos, sus catálogos y sobre todo su impacto y sus ventas, ¿no? Que es lo que les importa a ellos y su razón de ser. Entonces, creo que la industria actual como tal es una pequeña cosa que sobrevive ahí de estos grandes monstruos que definieron la música, la manera en que se consumía y se producía la música unas décadas atrás. Yo creo que lo que existe ahorita es un reflejo muy pequeño de eso. Están surgiendo otras cosas, vivimos siempre de la música, a veces más de lo que nos gustaría reconocer, depende también y en gran medida de la tecnología y del sector, las infraestructuras en las que se mueve la música. Entonces, creo que vivimos un cambio muy fuerte ya desde hace algunos lustros, quizá, muy marcado a partir de unos 7 años, quizá, eh, con la onda de la música en las plataformas de streaming, donde la gente dejó de consumir los formatos tradicionales de la música y se volcó a escuchar nada más a través de las plataformas. Y eso tiene una serie de implicaciones eh, sísmicas en todos los niveles de la música, la producción, la composición, pero sobre todo la manera en cómo la gente se relaciona con la música. Pues creo que estamos todavía en un punto en donde estos cambios tan radicales todavía no se asientan ni se asimilan del todo, especialmente para muchos que venimos quizá de otras tradiciones. A muchos les ha costado como compaginar con estas nuevas maneras, pero por supuesto que la gente que ya nació con eso, que es lo único que conocen, saben, es escuchar música en su celular, pues esto no se les ha cerrado ni mucho menos, pero sí determina su relación con la música y cómo escuchan la música, porque todo eso de las plataformas no solo es la onda de que ahora en vez de streaming, sino tiene que ver también con cómo se oye la música, que ahora por lo general es en el celular y es una cosa eh, pues que yo creo que determina un cambio terrible en la manera como te puedes relacionar con la música. Que gran parte de la música, al menos como yo la veo, tiene que ver con esta parte sensorial. Justamente la música es una cosa que se disfruta por el oído, pero lo que disfrutas es también todas las texturas, los planos, las dinámicas eh, que la música misma puede contener. Ahora, cuando tú la escuchas en un celular, todo eso por lo general se va a la chingada y te quedas como con una caricatura muy bidimensional de lo que es la música. Entonces yo creo que gran parte del disfrute de la música se pierde en el celular. Entonces, bueno, pero repito, la gente que está escuchando así la música desde un principio, pues así es como se relaciona con la música. Quizá ese tipo de experiencia más sensorial ya se perdió. De todas maneras, la música tiene aún desde los celulares, tiene la posibilidad de fascinar a la gente, tiene la posibilidad de acompañarla, la posibilidad de decirle cosas a la gente. Eh, y eso habla de su poder, ¿no? Que aún reduciendo la conserva esta.
te repito, es muy loco cómo la industria, si te fijas, ha evolucionado, la tecnología aplicada a la industria, como que hay eh, dos caminos que casi van en direcciones opuestas. Por un lado está lo visual, que es a lo que se le ha dado preferencia, y ahí cada vez es mejor el disfrute de la parte visual. Cada vez los teléfonos toman mejores fotos, puedes hacer películas, las pantallas cada vez tienen más calidad, eh, etcétera. También cada vez todo tiene acceso a pantallas más grandes, en la tele o lo que sea. Y por el otro lado, la música se ha ido como encajonando en estas cosas, ¿no? Es muy interesante ver cómo son casi dos caminos divergentes que ponen a la música para, desde mi punto de vista, por supuesto, en una situación un poco de desventaja y muy restringida, mientras que lo visual ha ido justo en la dirección opuesta. Oye, José Manuel, me gustaría regresar, bueno, más bien entrar a tu vida y hacer una línea de tiempo de la música que escuchaste a lo largo de tu vida. Para empezar, digo, ese José Manuel chiquito, en tu casa, ¿qué se escuchaba cuando eras niño y cómo fuiste evolucionando con la música que oíste? Bueno, tuve la fortuna de nacer en una familia que, sin ser, haber músicos profesionales ahí, siempre hubo un gusto y un intento de aproximación a la música eh, de todos los géneros. Entonces, pues en mi casa yo, en mi primera infancia, oía lo que estaba en el aire, mucha música mexicana, que quizá era la que veían mis mayores, música de autores mexicanos, boleros, etcétera. Y también la música nueva que empezaba a llegar, que por supuesto era el rock también. Bueno, no, ya estaba ahí el rock desde antes de que yo naciera, pero se escuchaba, era algo que se escuchaba también. Y en el caso de mi familia cercana, es decir, el caso de mi madre, tuve la fortuna de que ella tenía como gustos bastante amplios en las cosas que consumía de música. Entonces, si bien también consumía lo mexicano, etcétera, le gustaba de pronto acercarse como a otras sonoridades sin ser especialista ni mucho menos, pero le gustaba de pronto cosas de música brasileña, Okay. que en su momento yo no lo valoré tanto como 50 años después. Este, y escuchaba a estos músicos brasileños que en los 60 tenían tanta presencia mundial y una propuesta tan claramente distinta a todo lo demás, ¿no? Le gusta también escuchar de pronto eh, cosas internacionales y entre ellas de pronto soundtracks de películas. Entonces había también una buena dosis de música instrumental en mi casa que convivía con todo lo demás y con lo que se ve en la calle, que eh, está la música mexicana, que siempre está un poco como el ruido de fondo de todos nosotros y que, aunque no quieras, la escuchas, de las cumbias hasta las rancheras y la tropical, etcétera. Y, y por otro lado, el rock, que yo escuchaba eso más con mis amigos, lo iba descubriendo eh, poco a poco, ¿no? Las bandas que iban surgiendo. Pues, como que todos esos elementos estaban en mi dieta inconsciente musical. Un poco de música clásica también, me gustaba escuchar a mi jefa. Pues todo eso había ahí. Oye, José Manuel, y pues ir ahora en esta etapa de tu vida, ¿hay algo nuevo que escuches? O digo, porque evidentemente todos seguimos escuchando aquello que nos evoca a veces al pasado, pero ¿has descubierto cosas nuevas últimamente que te gusten mucho? Sí, curiosamente, yo a veces hago más descubrimientos hacia atrás Ok. que hacia.
¿no? Yo creo que hay cantidad de música que uno no le tocó oír en su momento por X, Y o Z, y que luego, eh, a lo mejor dando vueltas, llegas a ella y la revaloras, y dices, hijo, ¿cómo no me tocó oír esto en su momento? Entonces sí, por supuesto que descubro cosas que me deslumbran, pero por lo general es hacia atrás. Y también me interesa mucho oír eh, músicas de otras latitudes, dirían ahora, o música del mundo, le llaman ahora. Pero bueno, una de las cosas deliciosas de este viaje a Marruecos es justamente la música de raíz árabe, que tiene una riqueza extraordinaria y que es una música, como sucede con el arte musulmán, de una naturaleza muy distinta a la música que oímos en Occidente. Entonces, en este viaje escuché mucha música así que me fascinó y mucha de ella proveniente de músicos callejeros. Eso me llamó mucho la atención y me gustó porque hay en varias ciudades de Marruecos, específicamente en Marrakech, hay estas plazas que llaman socus, son como plazas abiertas, así tal cual, grandes, alrededor de mercados o las medinas que ellos llaman, dentro de las medinas. Se abren estas plazas que cobran vida en la noche, cuando el calor de allá está un poco como aquí, si no es que creo que aquí está. Entonces, cuando el calor baja, cuando el sol se mete, estas plazas cobran vida y todos los días la gente sale y están ahí hasta las de la noche, pues rolando, comiendo cosas en los puestos callejeros, etcétera, como un poco como aquí, como sucedería aquí en la Alameda, por decirte algo, ¿no? Pero estas son plazas abiertas y en ellas llegan los músicos viajeros y arman, pues cada uno arma su pequeño show ahí y luego están conviviendo cuatro, cinco o más en una misma plaza, pero son músicos que tienen un sistema muy curioso, normalmente es un solista o un instrumentista tocando instrumentos también luego muy raros, algunos, por ejemplo, tocan un violín como un violín tradicional, pero lo tocan de otra manera porque no lo tocan acomodándolo aquí sobre el hombro, sino lo tocan así como recargado en la rodilla. Ah, Y o así sea, como si fuera un cello, ¿no? es un violín y, bueno, y con un virtuosismo extraordinario. Hay otros que tocan unos como, no sé ni cómo se llaman, como especie de bajos de dos cuerdas, ¿no? Y a veces los acompañan percusionistas con instrumentos muy específicos, la darbuca, etcétera, y otras, unas castañuelas de metal que usan mucho. Y cada uno de estos músicos va juntando gente alrededor de ellos, pues ahí se arma el toquín. La gente, con, conforme los van logrando atraer a través de lo que van tocando, la gente se junta y empiezan a cantar canciones que supongo son canciones tradicionales, porque la gente también las canta, pero como que cada músico hace sus versiones. Y es un panorama musical extraordinario ese. Entonces, de ese tipo de descubrimientos, pues sí, de pronto me deslumbran más que los que me manda mi plataforma de stream de los descubrimientos de la semana y que los veo y digo, no, prefiero saltármelos. ¿Sabes cuál también es un gran lugar para, digo, obviamente mucho más occidental, para descubrir como artistas buenos? El metro de Nueva York. Eh, Sí, 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 Hay es grandes músicos ahí, ¿eh? grandísimo, sí. Que fíjate que luego eso adolecemos un poquito aquí de eso en cuanto a la música callejera. Sí hay, los conocemos todos, luego se suben al metro, eh, pero por lo general apelan más a la compasión que a la excelencia, ¿no? En la música. O sea, ellos quieren que les des dinero por compasión, no porque
su interpretación o lo que sea te conmueva, si no te conmueve su situación económica. Aunque siempre hay excepciones y recuerdo ahorita que tú hablas de eso, en el metro de la Ciudad de México, una vez escuché a un ciego cantar una canción italiana, Gianluca Grignani, Ujú. y es la mejor versión que he escuchado en mi vida de esa canción. Verdaderamente conmovedor. Ahí en un trayecto del metro. Y eso que no me subo mucho al metro. No, y es que, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, al menos lo que sé de Estados Unidos es que allá está como regulado, incluso hacen como audiciones para los músicos. Yo creo que estaría buenísimo que se metiera la Secretaría de Cultura o alguien a regular pues todo este tema, porque deben de haber talentos bien buenos en la calle que pues, no se ven. Sí, no, seguramente los hay, pero es difícil verlos, ¿no? Es difícil verlos. También creo como que el músico aquí, el músico local y en general el músico occidental, eh, ya se ve a sí mismo como otro tipo de profesional, ¿no? No es la aspiración de nadie estar tocando en el metro, ¿no? Ni mucho menos todo el mundo quisiera verse como en otro tipo de plataforma. Entonces, los buenos músicos, pues no, ya no tocan en el metro, pero no estaría mal que de pronto se lo hicieran, ¿no? Oye, José Manuel, y hablando de ya de músicos, ¿cómo empieza tu, digo, me comentaste que pues en tu familia realmente, al menos directa, pues no había como un antecedente musical muy grande. ¿Cómo empiezas tú a acercarte ya como ejecutante a la música? Bueno, porque tuve la fortuna que y esta es una historia que ya he contado miles de veces, no sé si volverte a contar a ti, porque no me gusta ser reiterativo, pero yo nada más te diría que tuve la fortuna de que en mi, en mi familia, aun cuando no había músicos profesionales, había este gusto por la música y una de mis tías, en un afán como de poder participar en las fiestas más activamente, porque además de que cantaba ella con su hermana y hacían un dueto ahí, ella quiso aprender a tocar guitarra y para ello se hizo de una guitarra, por supuesto, y se hizo empezó a tomar clases con un maestro. Entonces yo tuve la fortuna circunstancial de presenciar esas clases eh, desde muy chiquito y ahí yo creo que inició mi fascinación con la guitarra que prevalece hasta la fecha. Por supuesto, ahora viéndola desde otros puntos de vista, pero siento que mi fascinación por ese instrumento empieza allí, eh, porque fue muy impactante para mí eh, de pronto ver un instrumento real eh, tocado por alguien que lo sabía tocar, en este caso el maestro, ¿no? ¿Era tu tía Y paterna? sí, era hermana del papá, sí, ya falleció ella y mi padre también. Pero esta tía muy querida, por cierto, eh, como que detectó ese interés un poco fuera de lo normal, que este trance hipnótico en el que quedé yo viendo cómo ella aprendía a tocar guitarra, que más adelante, un poquito más adelante, me regaló mi primera guitarra. Wow. ¿Acústica? Sí, una acústica medio intocable, por cierto, pero bueno, guitarra que tuve. Y ahí Gracias. hiciste empezaste como sacando, fuiste de esos músicos de cancionero empezando a sacar rolas o No, cómo. no de cancionero, yo fui más de calle, ¿no? O sea, yo aprendí a tocar con mis amigos o con la gente que ya tocaba. Siempre eh, ese para mí era un factor determinante como para
decidir con qué persona me interesaba juntarme o con quién no. O sea, cuando yo sabía que alguien tocaba guitarra o lo que fuera, a mí me interesaba conocer a esa persona y que me enseñara algo, ¿no? De lo que sabía. Entonces, eh, eso a veces me hacía peregrinar por toda la colonia para ir a buscar a alguien que alguien me había dicho, no, pues tal fulanito que vive en tal calle tiene una guitarra y se sabe, y se sabe 5 acordes. No, pues hay que ir a conocer a este cuate y que nos los enseñe, ¿no? Entonces, más bien así fue como yo aprendí a tocar la guitarra, viendo a otros y pasándome, ellos pasándome ondas en la guitarra, pequeños ejercicios o partes de rolas, así, ¿no? Que por ahí me enteré que tu infancia fue en satélite, ¿no, José Manuel? Igual. Y digamos mi segunda infancia, yo eh, soy romano de nacimiento, nací en la, en bueno, nací estrictamente en la Cuauhtémoc, pero después nos fuimos a la Roma, yo realmente recién nací, ¿no? Entonces mi primera infancia es romana, pero después sí nos fuimos a vivir hacia allá, hacia esas áridas planicies de lo que se llamaba ciudad satélite y todo ese entorno. Y ahí fue mi infancia y adolescencia. Entonces, ahí, ahí me hice yo no solo músico, sino que desarrollé pues toda esta pasión de tocar en bandas y de hacer toquines y intercambiar discos, aprender de otros, etcétera, ¿no? E incluso hacer música, escribir canciones, todo eso lo desarrollé primeramente allá en satélite, específicamente más que en satélite, en Santa Mónica, que la debe ser tú. ¿Dónde está el cuadro, no, José Manuel? Pues sí, donde está una iglesia, te refiero, o no sé a qué Ajá. cuadro. Sí, sí, es que hay una iglesia y como varios comercios así, Ajá. como en una manzana, ¿no? Pero sucede que en esa época, yo no vivía ahí, pero vivía en una colonia que está enfrente, se llama Viveros, Ah, claro. ¿ves? Y había en Santa Mónica una pequeña comunidad de músicos, pero muy activa y muy interconectada entre sí. Entonces, yo diariamente o casi diariamente me aventaba un largo peregrinaje porque no era inmediato, había que caminar, primero descender una bajadota inmensa y luego de regreso subirla a pie. La López Mateos, ¿no, José Manuel? Y no me acuerdo cómo se llama ahora esa avenida, pero es una avenida que iba de mi colonia hacia Santa Mónica. Sí, sí, es ahí, donde estaba el bachilleres, creo, una cosa así. El caso es que yo hacía ese recorrido todas las tardes para ir a convivir con estos músicos de Santa Mónica. Y con ellos empezamos a hacer innumerables bandas con diferentes formaciones. A veces uno se iba para otra, a veces había una fecha específica, un evento, una fiesta, fuera se hacía un grupo para esa fiesta y luego se dispersaba y para la siguiente fecha se reconstituía, aunque a lo mejor no eran exactamente los, etcétera, pero sí, esta era una comunidad muy, mucho más rica la que podía existir en mi propia colonia, donde también había algunos músicos y yo tenía relación con ellos, pero en Santa Mónica estaba un poco más concentrada la cosa, más desarrollada, y específicamente porque en la iglesia que había ahí, el párroco responsable, no sé con qué intenciones, ni las quiero averiguar, pero había comprado un backline, llamaríamos ahora, una serie de instrumentos eh, como para que un grupo tocara con ellos y luego nos daba chance de usarlos. Entonces, en torno a esa parroquia,
se congregaban todos los músicos porque había instrumentos, amplificadores, guitarras, baterías, etcétera. Oye, ¿y te acuerdas? Bueno, según yo, una de tus primeras bandas fue El Fracaso. Sí, sí, sí. Una de mis primeras bandas. Este era un grupo absolutamente profesional. Con profesional quiere decir que cobraban por tocar, no lo hacían. Y donde, fíjate, me estoy desmitiendo ahí porque hace rato dije que no había músicos profesionales en mi familia. Y sí, de hecho, estos eran dos primos míos, muy talentosos, uno de ellos guitarrista, Antonio, y otro, Rafael. Y ellos eran los que tenían esta banda, que era uno de los grupos top en su momento en esa zona, y a los cuales ellos ya tenían un tiempo funcionando, y para mí eran como, pues, los profesionales, ¿no? Los que ya lo hacían, los que tenían un grupo que funcionaba, que tenía su público, etcétera. Y acercarme a ellos siempre era como con veneración un poco, ¿no? Hasta que por una serie de circunstancias eh, me invitan a tocar con ellos. Ellos eran un poco más grandes que yo, una diferencia de unos 5 años, que cuando eres adolescente es mucho, ¿no? Entonces yo los veía como todos unos señores en sus instrumentos, y fue muy importante cuando me invitan a tocar con ellos. Para mí fue un salto enorme, ¿no? Empezar a tocar con esta banda que, te repito, era una banda profesional, porque aunque de pronto hacíamos, en esa época se hacían en toda la zona de por allá, se hacían fiestas de paga, ¿no? En una casa o en algún local, etcétera. Tocaba un grupo y pues la gente pagaba un cover, una entrada, ¿no? Y este grupo que ya tenía ese nombre de Fracaso, era uno pues, de los grupos de cartel fuerte ahí, ¿no? Entonces, entrar a tocar con ellos fue una cosa increíble para mí, y también un enorme aprendizaje y una sensación gloriosa de pronto estar tocando frente a un público que exprofeso va a ver lo que estás tocando, ¿no? No Y era un aparte tú público. eras el más chavito, ¿no? De la Pero banda. no, O sea, esa banda sí. En ese entonces me tocó ser el más chavito, ahora es exactamente al revés, ¿no? ahora es al revés, claro. Oye, Jesús Manuel, ¿y tú qué Y estudiaste? sé lo que se siente ser el más chavito también. Te tocó en ambas partes. Oye, José Manuel, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería en sistemas, Ok. Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. ¿Y por qué te fuiste por sistemas? La verdad es porque no se me ocurrió otra cosa. Porque no se me ocurrió otra cosa. Yo era bueno para la onda de las matemáticas y esas cosas, ¿no? O sea, nunca me dieron miedo, ni mucho menos. Entonces, cuando tocó el punto de decidir qué querías estudiar, primero dije, pues, ingeniería, estaba entre ingeniería o arquitectura, porque también me gusta dibujar. Entonces, entre esas dos estaba, y finalmente me decanté por ingeniería. Pero la verdad es que lo hacía como por seguir una inercia, ¿no? No tanto por una vocación o por un interés muy profundo de mi parte por estudiar eso, ¿no? Oye, ¿la ejerciste en algún punto? ¿Mandé? ¿La ejerciste en algún punto, la ingeniería en sistemas? Sí, sí, también. Ujú. O sea, Un tuviste tiempo. tus chambas de ingeniero. Sí, sí, las hice. Pero todo este tiempo, como te digo, yo ya estaba tocando en este grupo profesional desde los 15 años y nunca paré. O sea, desde los 15 hasta que acabaste la carrera estuviste en el fracaso. No, o tal vez sí, no me acuerdo cuándo terminó esta en el fracaso, pero cuando
el fracaso yo no continuó, yo seguí tocando con otras bandas que hicimos o hice o lo que fuera, ¿no? Y lo que te quiero decir es que nunca paré de tocar en bandas desde los 15 años. Uf. Si bien yo estaba haciendo la carrera y después incluso trabajando, llevaba en paralelo la onda de tocar. Hasta que dije, pues, está muy rara esta doble vida, ¿por qué no mejor intento concentrarme en una cosa por lo menos? ¿No? Pero eh, a lo que voy es que yo seguía haciendo cosas de música, pues, haciendo canciones, incluso escribiendo, y que eran, ya para entonces eran un interés primordial. Sí, o sea, ya tu vida giraba en torno al hecho de tener una banda o al hecho de crear música, ¿no? Y dicho esto, José Manuel, o sea, cronológicamente me parece que del fracaso sigue fragmentos, ¿no? O sea, en tu carrera. Sí, hay otras cosas ahí intermedias, que otros grupos intermedios que fueron aún más efímeros que estas, ¿no? Que fueron efímeras. Eh, pero sí hubo otros grupos entre ambas, otros intentos, otras aproximaciones con otros músicos, pero sí, como que con las que duraron un poquito más fueron estas que tú mencionas. Fragmentos es una banda que ya esa sí yo la fundé, ¿no? Con amigos muy queridos y muy cercanos que también les interesaba hacer música. Y con esa estuve hasta que terminé la carrera y cuando estaba haciendo estas chambas, de, como dices, yo estaba también haciendo al mismo tiempo, estaban a Fragmentos. Fragmentos existía o existió casi, no, no en paralelo, ¿no? Porque tampoco coincide un poco en tiempo, en el tiempo, la terminación de esta banda con mi entrada a Sangre Azteca, que es un grupo que eh, eh, ya, habían, ya había empezado ese, cuando yo entré a Sangre Azteca. Si bien habían hecho nada más una tocada, y que fue debut y despedida, pero a partir de ahí empezamos a trabajar en la segunda etapa de Sangre Azteca. Y pues ya no siguió mi grupo Fragmentos. Oye, y la etapa en Sangre Azteca, ¿qué tal fue? Me parece que solo sacaron un disco, ¿no? O un EP. Un disco nada más, un disco, pues fueron como unos 3 o 4 años. Nos tardamos mucho en hacer el disco, eh, básicamente porque no teníamos presupuesto para hacerlo. Y después en cuanto lo terminamos, también nos tardamos mucho fue como medio incierto toda la existencia de Sangre Azteca, curiosamente, una vez que existió el disco, como que la primera parte antes de que existiera el disco, hubo un trabajo más sostenido y continuado. Incluso hubo una gran parte de ese tiempo en donde ni siquiera tocó la banda, como que mucho fue estar como pensando cómo tendría que ser Sangre Azteca, eh, tratando de encontrar cómo resolver ciertas canciones, cómo darle vida a esa posibilidad. Una vez que te digo, eso duró como un año y luego empezamos a tocar con la banda, yo creo que otro par de años, ya con la banda en forma tocando, y luego grabamos ese disco y ahí como que todo se desdibujó de alguna manera. Hasta que después de un rato, pues como que nos cayó el 20 de, ya tenemos el disco ahí, hay que hacer algo con él, ¿no? Entonces rearmamos la banda con otros amigos, músicos, eh, entre los cuales estaba Federico Fong,
y tocamos otro poco más, otro tiempo más, este único disco que existe. Oye, José Manuel, hay otra banda ahí que implica a varios músicos de distintas bandas, que es La Suciedad de las Sirvientas Puercas. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, eso tiene que ver con Doctor Fanatic. Doctor Fanatic era un artista, un, un, un artista del performance, que entre las cosas que hacía pues, también tenía una aproximación musical, pero me atrevería a decir que era más un artista conceptual que estrictamente un músico. Y él había parte de um, su manifiesto musical era hacer bandas que no se repitiesen a sí mismas, ni siquiera en el nombre, ¿no? Que puedes saber es como una actitud desde el punto de vista comercial absolutamente suicida, porque ¿cómo vas a generar un público si cada vez que te presentas lo haces con un nombre diferente? Pero esos eran parte de los planteamientos estéticos del doctor, que era un tipo muy confrontacional y muy radical en sus ideas, y que eso era parte del encanto, ¿no? Hacer grupos que cada vez que se presentaran tuvieran como otra idea estética, otro nombre, incluso otros músicos, siendo él y Lorenzo Lagrava, que fue bajista de Sangre Azteca, siendo ellos dos un poco como el común denominador de todas estas bandas, y un repertorio de ciertas letras del doctor muy reverentes y divertidas. Entonces, una de estas encarnaciones se llamó La de las Puercas y convocó a otro grupo de músicos, entre los cuales estaba yo. ¿Quién más? Estaba también por ahí Saúl Hernández, ¿no? Sí, no en un principio, pero después él se integró. Originalmente, no me acuerdo exactamente quiénes estaban, eh, pero sí sé que los que a mí me llegaron a plantear la idea fueron específicamente Alfonso, Federico y el propio doctor. Y Justo, con ellos empezamos a hacer esta idea de las sirvientas. Lo que sucede es que los ensayos eran en casa de Alfonso, bueno, en casa de sus papás, donde ensayaron muchísimas bandas, y ahora es el estudio Cerro del Aire. Y ahí se hicieron los ensayos, los pocos ensayos, esta, esta banda con el doctor. Y Saúl, coincidentemente, vivía ahí en esta propiedad. en la casa del fondo, ¿no? Del fondo, sí. Sí, sí, ya sé cuál es. Eh, Como que de pronto ya estaba ahí, ya también era parte de la banda. Era una cosa muy eh, informal, estas bandas del doctor, no había como ninguna pretensión de rigor profesional ni nada, sino, repito, parte como de los principios estéticos del doctor eran esta irreverencia hacia los mismos grupos de rock en México y a las pretensiones aspiracionales hacia el éxito, etcétera, como que parte del doctor iba en contra de eso. Entonces, sus bandas solían ser también por eso muy efímeras y muy efervescentes, y esta no fue la excepción, ¿no? Entonces, no había un casting, por ejemplo, sino era contarse con los que querían y podían en ese momento subirse, pues ahora vamos a hacerlo. Era puro desmadre, básicamente. Básicamente. Oye, Sin José embargo, Manuel, no, pero sí, creo que la justificante principal era echar desmadre. Sin embargo, eh, digamos, los que nos encargábamos de la parte musical, pues sí lo queríamos, sí queríamos hacer algo padre, ¿no?
y tomar estas letras del doctor y intentar cosas locas por nuestra cuenta, pero que sí funcionaran. Entonces, ahí es la primera vez que yo trabajé con Alfonso y Federico al mismo tiempo. Y ahorita ya la verdad, no me acuerdo si eso fue antes de cuando estuvo Federico en Sangre Azteca, ya no me acuerdo. Pero lo que sí es que ahí estuvimos tocando Federico, Alfonso y yo, y después también Saúl. Entonces, dentro de todo este desmadre y dentro de todo este cotorreo con el doctor, también había una parte en donde había esta posibilidad de hacer cosas musicales con estos amigos, ¿no? Conocidos de la escena. Y, y por supuesto, tratar de llegar a concretar cosas y proponer cosas en el tema musical, ¿no? No eran estrictamente puro desmadre, no. O sea, sí, ese era quizá el leitmotiv, pero sí había un trabajo musical que había que hacer para montar estas canciones y tratar de llevarlas a un paso más allá de lo que lo había hecho en la formación anterior, ¿no? José Manuel, hay un disco en específico digo, pues es un parteaguas en el rock mexicano, que es El Odio Funky Tomás de Buró, que lo hiciste con Jaime López. ¿Cómo fue hacer ese disco? Bueno, la parte estricta de la producción de ese disco te diría que es inmensamente divertida y entretenida, porque si conoces a Jaime o cualquiera que conozca a Jaime, sabrá que entre sus múltiples dones y habilidades, por supuesto está su parte musical en primer lugar, pero a la par está su parte lúdica y su sentido del humor y su irreverencia, sus juegos de palabras. Entonces trabajar con él siempre es sumamente entretenido, sumamente divertido y prevalece mucho el humor y la risa en los trabajos que he hecho con Jaime. No exentos nunca de rigor, porque ambos, eh, este disco Audio Funky, aunque las sesiones siempre fueron muy divertidas y muy productivas, pero siempre también con un alto nivel de compromiso y concentración con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esos trabajos mmm, tienen esta doble, como esas dos caras para mí, ¿no? La parte sumamente divertida y de desmadre con Jaime, pero también el rigor en la producción en sí, ¿no? De la cosa, buscando como llegar a ciertos lugares específicos con un rigor también. José Manuel, justo en la parte de la alimentación de tus letras, ¿qué te gusta leer o qué libros son los que más te han marcado o autores? Sé que va a ser complejo para ti, ¿no? Escoger algunos, porque eres alguien a quien le gusta leer mucho, pero más o menos, ¿quiénes fueron tus influencias en la cuestión de literatura? Bueno, tratando de responder tu pregunta, te voy a decir que soy un lector muy voraz y totalmente indisciplinado y que no sigo ninguna eh, estructura lógica en mis lecturas. Un poco como en la música, pero creo que en la música ya sé buscar mejor, ¿no? O sea, ya como que si veo algo que me gusta, como que ya soy capaz como que de ver de dónde viene y si quiero eh, acercarme a los orígenes de cierta cosa, como que lo puedo buscar un poco con más método. En el caso de la lectura, no. Entonces, te digo, leo muy desordenadamente, pero sí de manera también un poco compulsiva y voraz.
y suelo tener torres de libros ahí en mi cabecera, eh, que conforme los voy leyendo, los voy poniendo junto a mi cama hasta que conforman una pequeña montaña, la cual después tengo que hacerles un nivel un poco como los que tienes ahí detrás de ti. Y mi biblioteca es bastante grande y bastante desordenada también. Pero entonces, bueno, me gusta leer de todo. Eh, Diría que me gusta la literatura en español en primera instancia, porque obviamente porque es mi lengua y es la que naturalmente conozco mejor. Entonces yo creo que siempre es bueno leer a los autores en su lengua. Hay cosas que son muy difíciles de traducir. Específicamente la poesía es sumamente difícil de traducir. Pero, bueno, a veces no hay acceso a esos eh, libros en el lenguaje original o son lenguajes que yo no sé leer, ¿no? Por ejemplo, no sé leer turco, no podría leer a Pamuk en su idioma original. Sí, puedo leer cosas en inglés, versiones en inglés de muchas cosas, pero bueno, por eso creo que me gustan en general los autores de de habla hispana en general, ¿no? En general, no solo mexicanos, pero sí también los mexicanos me gustan mucho. Y cuando leo cosas en inglés o de autores de lengua anglo, me gusta leer el original. Me chocan las traducciones españolas, por ejemplo, Ah, sí. especial de libros que tengan algún tipo de onda rock and rollera, porque son horribles esas traducciones y le quitan todo al texto. Pero bueno, te repito, me gusta leer un poco de todo, un poco de, sobre todo literatura, sobre todo literatura, pero también he leído eh, y me gusta leer cosas de poesía, aunque eso se leen de otra manera, ¿no? Al menos yo no los leo como de una manera secuencial, de principio a fin, sino más oracular quizá. Eh, a veces leo algún tipo de ensayos o cosas un poquito más eh, especializadas en alguna cosa. Eh, Me gusta leer también mucho sobre la historia de la música, algunas biografías de músicos están muy chidas, otras son patéticas. Pero en fin, leo un poco de todo. Hay cosas en español que me encantan, increíbles. Eh, a partir del siglo, del principio del siglo XX, ¿no? Cosas mexicanas o lo que sea. El mismo Rulfo, que en muchos sentidos podría ser el padre del boom, pues es un par de décadas antes del boom, ¿no? Sí. Lo que yo, este, por ejemplo, también está, que es un autor que acabo de descubrir, que me encanta. Cuando encuentro un autor que me gusta mucho, trato de leer todo lo posible de él. Y ahorita estoy con Ernesto Sábato, que es un autor muy conocido que yo ya había, todo el mundo ha leído El Túnel, ¿no? Ujú. Pero ahora no sé por qué llegué a ella, pero casi que me puse a leer eh, sobre héroes y tumbas, por ejemplo, que es otra de sus grandes novelas. No tiene muchas, afortunadamente. Y no, hombre, me encanta. Y también es una cosa que fue escrita en los años 50, antes del boom. Pero ya, donde ya están muchas de las cosas que el boom tomaría para sí, ¿no? Y en fin, te digo, me gusta mucho leer todas esas cosas, pero tú también me preguntaste, quería saber cómo se podría reflejar estas cosas que uno lee en lo que escribo. Entonces, bueno, aquí lo que yo tendría que decir es que el proceso por el cual una cosa que tú disfrutas
o que te conmueve, o que te impresiona, o que te marca, en, no solo en la literatura, sino en general en cualquier rama, expresión artística, la música misma, el proceso por el cual esa cosa se decanta dentro de ti y después se puede aparecer o ver reflejada en lo que haces, es un proceso muy autónomo y difícil de controlar, eh, y misterioso, por supuesto, como todos los procesos que tienen que ver con la creatividad. Qué fácil sería decir, no, pues mi autor favorito y mi influencia es Borges, pero eso no quiere decir que tus canciones tengan el nivel de poesía de la que hacía Borges, o el nivel de virtuosismo, de fantasía, o lo que sea que tenía Borges en sus textos, ¿no? Pues es fácil decir qué cosas te gustan a ti, pero eso no significa que estén en lo que tú haces, ¿no? Menos que sea como aspiración secreta. Aunque también hay veces en que uno puede tomar literalmente cosas eh, que te gustan de algún texto, o, o alguna frase incluso que te pueda dar pie a ti a desarrollar una canción o lo que sea, ¿no? Eso sí me ha pasado, y, y a veces lo puedo detectar y señalar específicamente de dónde tomé tal o cual cosa. Por ejemplo, eh, ahorita me viene a la mente, hay un autor mexicano muy conocido como personaje, pero curiosamente no tan conocida en sí su obra, que es José Vasconcelos, este personaje de la cultura, funcionario que tuvo mucho que ver con la creación de la cultura en México, ¿no? A partir de la Revolución. Pero también él fue un escritor por su lado, además de todo lo que hizo a nivel de estructuras para el arte en general en México. Además de eso, él mismo fue un escritor muy, muy potente y muy curioso, que ya sabemos que escribió sus memorias, eh, comienzan con el título de Ulises Criollo. Pues hay una parte de Ulises Criollo específicamente, que es el primer tomo de sus memorias, donde está hablando eh, el paisaje que le tocaba ver de niño cuando vivían por allá en el norte con su familia, su papá era como funcionario aduanal, y en una de esas les toca estar pues, en una estación ahí perdida en Piedras Negras, o no me acuerdo dónde. Y él tiene narraciones como, es casi una novela de aventuras la suya, pero de pronto tiene partes muy reflexivas cuando describe el paisaje y la manera en cómo el paisaje de alguna manera lo marca. Y en un punto muy específico dice, y en ese paisaje que me llena, bla, 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 y el alma nunca deja de sentir. Entonces es una frase que a mí me gustó. Dije, esta está padre, esta frase como para hacer una canción, ¿no? Y lo hice. Entonces, ahí sí yo tengo muy claro que agarré una frase de Vasconcelos, y en base a esa yo hice una canción que se llama así, que ya habla de otra cosa. Pero el punto de partida es una frase de él, ¿no? De Ulises Creel. Hay veces que sí puedes señalar específicamente como esas injerencias de la literatura o del cine. Eh, en este caso puse el ejemplo de la literatura, pero puede ser, como te decía, cualquier expresión artística, incluso una pintura puede ser, que te dé pie para hacer algo, ¿no? Yo creo que esos vasos comunicantes es, es en donde radica la fuerza de las cosas. Cuando un trabajo musical, literario, artístico, pictórico, lo que sea, te, te genera una semilla de hacer algo, esa es una manera de medir la potencia de un trabajo artístico, yo creo. E incluso también creo, José Manuel, de la percepción misma que tú tienes. Eh, Claro, Porque, sabes, o sea, digo, a mí me sucede que me encanta la astronomía, ¿sabes?
Y yo me inspiro mucho de la astronomía para escribir la música que yo hago, ¿sabes? O sea, de pronto compro enciclopedias muy grandes pues de astronomía y eso me evoca a irme a otro nivel, ¿sabes? O sea, y yo creo que eso es lo que tiene el arte en general, pero lo que nos inspira, ¿no? Sí, o sea, es un juego de retroalimentación todo el tiempo, ¿no? Y uno aspira a hacer algo en toda proporción guardada, pero que sea susceptible de provocar una reacción así en otros, ¿no? Y que es una manera como de compensar y de pasar la bolita y decir, ahora quizá yo tomé esto de acá y hice esto, y a lo mejor alguien ojalá tome algo de esto que yo hice para hacer otra cosa, ¿no? Es la manera en como las ideas en el arte, en la música, por supuesto, se van eh, pasando de una generación a otra y se van enriqueciendo y se van transformando, ¿no? ¿Y en algún momento te has sentido responsable de tu obra siendo consciente de que va a impactar en otras personas? No, no, eh, no así, porque uno eh, no eres responsable de lo que alguien haga o deje de hacer con lo que tú haces, pero porque además cada quien le puede dar la lectura que quiera y hacer o no hacer lo que sea, ¿no? A veces me han sorprendido gente que llega y me dice, oye, esta canción o lo que sea, se me hace que la hiciste por esto y quiere decir esto. Y dices, no, espérate, te lo juro que no, pero bueno, si esa es tu interpretación, está bien, ¿no? Qué bueno que le das una interpretación y que esto te sirve para hacer tu propio ejercicio de imaginación. Pero en realidad cuando uno publica una cosa, deja de ser responsable de ella, eh, porque no lo puedes controlar, o sea, ya la cosa se tendrá que defender por sí misma y quien la reciba decidirá qué hace o no hace. Pero yo creo que sí hay una especie de, no sé si responsabilidad es la palabra, pero sí un compromiso con tu propio nivel de exigencia, que es el que tienes que tratar de mantener, ¿no? Y tienes que la medida de lo posible y desde tu subjetivo, muy subjetivo punto de vista, pues de alguna manera ir subiendo tus parámetros, ¿no? La medida de tus fuerzas y tus alcances. Pero yo ahí es donde pensaría que sí hay una suerte de compromiso, pues tratar de hacer cosas que estén padres, pero eso, claro, ¿qué significa eso? ¿No? Es muy subjetivo, pero tú internamente sabes cuando estás como siendo fiel a ese compromiso y cuando estás haciendo quizá algo por otro tipo de intereses o por otro tipo de cosas, ¿no? Que ahora, basado en esa idea, José Manuel, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos que cuando lanzas una obra, deja de ser tuya, se convierte ya en propiedad de la gente. Dicho esto, ¿qué sentimiento tienes tú de que aquello que haces en la intimidad, sea una canción o sea una letra, ya Uh-huh. forma parte de la vida de la gente? No, pues es un privilegio, por supuesto. De entrada es un privilegio, es muchas veces una sorpresa porque cuando lo estás haciendo no, no puedes estar pensando en eso. Y de hecho yo creo que si estuvieras pensando en eso, lo más probable es que te paralizarías, ¿no? Tus propias expectativas. Y además de que normalmente lo que tú piensas, o al menos en mi caso, me ha pasado muchas veces que lo que yo pienso que esta es la canción, esta es esta es la canción chida de tal disco,
para la gente no es esa, sino es otra. Siempre pasa, ¿no? Ahí como que aprende uno a que la gente será la que decida qué es lo que le gusta o qué no. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí es un privilegio, es una sorpresa, y sí implica una responsabilidad desde el punto de vista que yo te decía hace rato. No, lo que la gente haga o deje de hacer no es mi responsabilidad, pero sí es mi responsabilidad como dar una cosa que todo esto es muy subjetivo y creo difícil de hablar, pero yo pensaría que sí es como tu responsabilidad darle algo que sea por lo menos susceptible de esa de alguna interpretación posible, ¿no? Que no sea una, que no sea solo un espejismo, que no sea algo sin sustancia, ¿no? Que tenga algún tipo de sustancia. Repito, ¿qué significa eso y cómo se logra? Entraríamos quizá en una discusión interminable porque nadie lo sabe, ni siquiera los autores, pero hay una intuición que te dice, esto quizá tiene una sustancia o más que esta otra cosa, entonces prefiero dar a conocer esto, que desde mi punto de vista, y yo como autor, pues obviamente soy el que tiene la última palabra, a este otro que siento que no tiene esa sustancia. Lo que pasa es que esta idea de la honestidad es, um, es resbalosa, porque en el arte la honestidad no juega. O sea, en una canción, no, la honestidad no es un valor musical, para que me entiendas, ¿no? O sea, no hay alguien que pueda decir, le voy a poner más honestidad a esta rola o le voy a quitar tantito. La honestidad no es un valor estético, es un valor moral. Y el arte un poco tiene que estar por encima incluso de eso. La verdad es que, ¿qué nos importa si Mozart o Beethoven eran vanidosos o eran honestos? Eso es, como persona, quizá lo puedas juzgar y decir, no, pinche Beethoven era un paso de lanza o no. Pero lo que nos interesa de Beethoven no es lo que hacía con su vida, sino lo que hacía en la música, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado ahí, porque de pronto he oído gente que dice, no, es que como mi música es más honesta. Y mi respuesta es, pero a mí no me, o sea, no me importa que sea honesta, es buena. Lo que importa es que sea buena, ¿no? Si es honesta o no, es absolutamente secundario, porque en la música no, el valor, la honestidad no es un valor musical, como te lo decía antes, ¿no? Aunque sí entiendo lo que dices por otro lado de Benedetti, pero ahí, eh, claro, ahí está lo que sucede muchísimo en la música, que una idea original y genuina, quizás genuina más que honesta, ¿no? Eh, que por ser genuina tiene esa fuerza primigenia del original, luego se desvirtúa y se va degradando con las subsecuentes copias y clonaciones. Un ejemplo para mí muy claro y muy fácil de ver es lo que sucedió con el mentado grunge, ¿no? Que, y claro, también habrá muchas interpretaciones, pero yo creo que el grupo que disparó todo ese boom fue el Nirvana de Kurt Cobain, que más allá de que Kurt Cobain fuera o no honesto, fuera o no vanidoso, lo que hicieron es un producto muy genuino y de mucha fuerza artística y poética también, ¿no? Y, 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 siempre tendrá ese sello de lo genuino porque fueron los primeros que llegaron ahí a plantear como el decálogo estético de esa nueva música, o esa nueva presentación de la música. Y a partir de ahí empezaron a surgir bandas que repetían o clonaban o trataban de tomar eso, y cada una fue siendo más deslavada que la anterior.
hasta que se perdió totalmente esa fuerza y a la larga todas esas bandas, pues las sientes que se quisieron montar en una cosa que comercialmente jaló muchísimo en su momento, pero que ya no fueron capaces de aportar o renovar el discurso primigenio de Nirvana. Y así sucede con muchas cosas, porque la industria de la música, uno de sus principios es la repetición Ujú. y la clonación. Cuando algo funciona, aunque la industria de la música no sepa cómo fue que funcionó, lo que sí saben es que una vez que funciona, es decir, una vez que vendió mucho, se tratan de subirse a eso y hacer variaciones, clonaciones, etcétera. Esos son los principios de la industria. Oye, José Manuel, basado en esta idea, en este ejemplo que me pusiste de Nirvana, ¿tú crees que ahorita en el rock ya se haya escrito todo? Basándonos en la idea de que yo vieron unos Beatles, un Led Zeppelin, o sea, como estos artistas, pues que han dejado huellas muy grandes. ¿Tú crees que ya llegamos a un lugar de picada del rock? ¿O cómo ves el panorama? Bueno, una vez leí que una entrevista o vi una entrevista, me parece que de Beck, no Jeff Beck, sino Beck, Beck. sí, sí, sí. Y él decía, es que después de Electric Ladyland de Jimi Hendrix, ya todo lo demás es de bajada, o sea, el rock ahí llegó a su máxima expresión y todo lo demás son un poco variaciones, repeticiones, ángulos de eso, pero ya nada va a poder tener esa fuerza, un poco hablando de lo que decíamos antes, esa fuerza de lo primigenio, vital que en su momento fue Hendrix. Y, y yo creo que en cierto sentido le doy la razón, ¿no? Después de eso, no quiere decir que no haya música padre, no quiere decir que no haya música buena y que no hayan surgido muchas miles de bandas, probablemente siguen surgiendo con cosas padres y disfrutables, pero sí quizá eh, como género, eh, como un género específico, quizá sus momentos más altos ya lo fueron en los finales de los 60, principios de los 70. Hay también otra gente que dice, toda la música que se hizo después de 1974 ya no tiene la onda, y pues es un argumento que puede ser defendible, ¿no? Porque antes del 74 está Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, bla, bla, bla. Y entonces, regresando a tu pregunta, pues la verdad no sé. Y un poco yo diría que qué importa. O sea, es un hecho que yo creo que en la pandemia, fíjate, una de las cosas buenas de la pandemia, porque como todo, ¿no? No, las cosas no son en blanco y negro. Hasta la situación más terrible tendrá un ángulo positivo. Y yo creo que la pandemia, entre otras cosas, nos hizo ver ciertas, al prescindir de cosas que dábamos por sentado, ponernos en esta circunstancia de enclaustramiento y de aislamiento, etcétera, y prescindir de cosas que dábamos por sentado, nos hizo revalorarlas. Y una de ellas específicamente es la música, porque yo creo que eh, muchos se volvieron locos con la pandemia y ya nunca se recuperaron, hay que decirlo también, ¿no? Pero los que de alguna manera lograron más o menos salir ilesos, yo creo que un soporte emocional durante todo ese tiempo fue la música. Y donde nos dimos cuenta que la música sí es una industria y todo esto de lo que hemos venido platicando y las anécdotas y bla, 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 y las tecnologías, pero la música es algo más que eso.
Y aunque yo dije, la música depende mucho de la tecnología, sí es cierto, pero yo te puedo garantizar que el día de pasado mañana, cuando desaparezca el streaming y se invente otra cosa, va a haber música. Y si por alguna razón la música ya no se puede oír en los como en las compus que ya no se pueden oír los CDs, por decir, la música va a encontrar otra manera de hacerse escuchar a sí misma, porque la música no es propiedad ni de las agregadoras, ni de la industria de la música, ni siquiera de los músicos, Ni de ningún formato. ni de ningún formato, ¿no? La música es otra cosa, afortunadamente, y tiene una vitalidad que no depende de nada de eso, sino de la necesidad de la gente de expresar cosas que solamente se pueden expresar con la música. La música yo creo que existe porque lo que te dice la música, no te lo, aunque tú describas una canción de la manera más detallada posible, pues, no sé, agarra una canción de Dylan y descríbela, explica la letra, describe lo que va haciendo el órgano, cómo entra la batería, este, cuál es el tono de voz de Dylan, cuánto dura, por qué la hizo, en dónde, y puedes escribir un tratado de 300 páginas de Like a Rolling Stone, y sin embargo, ese tratado de texto nunca va a ser equivalente a la propia canción sonando en el aire, ¿no? Porque la canción y la música dicen cosas que solo se pueden decir así, por eso existen, si no sería superfluo. O sea, si lo que la música dice lo pudieras decir con imágenes o con, o con palabras, pues la música no tendría razón de ser. Eh, pero sucede que la música ocupa un espacio que solo ella puede ocupar. Y aparte, ¿sabes qué, José Manuel? Se nos olvida que la manera en la que pues antes se almacenaba la música, pues era en papel, ¿sabes? Esos eran los streamings de antes, ¿no? O sea, Y antes de eso no había streaming más que la tradición oral. exactamente. Que estás hablando de la música que se escribe, pues estás hablando ya del siglo 17, por ahí, no sé, quizá un poco antes empezaron a escribir cosas, pero los primeros 3000 años de la música, pues no hay registro escrito, ni Sí, o sea, grabado. tenemos milimétricamente una historia de la humanidad registrada como con la música. Imagínate todo lo que hubo antes. Y entonces, bueno, por eso yo digo que no nos debemos de preocupar tanto, o sea, a veces como que los músicos o los seres humanos nos queremos hacer responsables de cosas que durante mucho tiempo no nos hicimos responsables, ¿no? Y de pronto dices, bueno, es que la música no necesita que tú la cuides, o sea, Sí. solita se cuida, ¿no? Y lo mismo sucede a veces, pasa con el planeta, al cual obviamente hemos tenido en el abandono, sobre todo en los últimos siglos, a partir de la revolución industrial, y lo hemos contaminado de maneras obscenas, grotescas, y le estamos dando en la madre a muchas cosas, incluso muchas especies, eso ya lo sabemos. Pero la naturaleza más poderosa que el ser humano Sí. y se va a cuidar por sí sola, yo creo, a menos que hagamos una tontería nuclear que de plano acabemos con la vida en el planeta, pero yo creo que hay una fuerza ahí que luego se nos olvida. A mí, yo siempre que voy caminando en la calle, en la Ciudad de México, y veo que la banqueta está reventada por el asfalto, por las raíces de una jacaranda o de lo que sea, me da muchas esperanzas eso. Me da muchas esperanzas porque sé que cuando las ciudades truenen y las abandonemos, la selva las va a tomar para sí misma. Y es que sabes que apoyando eso que dices, José Manuel, yo siempre lo he pensado. O sea, todo este tema, espero que nadie lo malinterprete.
pero se habla mucho, obviamente, de todo este tema del calentamiento global y todos los problemas que ya conocemos. Pero yo no, yo, a ver, nosotros no somos tan importantes como para poder frenar ciertos procesos que ya iniciamos, ¿sabes? O sea, el ser humano se cree muy importante y se cree muy Sí, necesario. Y realmente, José Manuel, lo acabamos de ver ahorita con todo este tema del submarino este. O sea, no, no contra... sé, me dices qué es eso del submarino, porque no sé qué es, Ah, ¿eh? fue una noticia de un sumergible, o sea, una empresa que se dedicaba a bajar gente al Titanic, pues Ujú. para visitar como las ruinas del Titanic. Y Ah, entonces, pues este artefacto, pues al parecer colapsó y pues valió. Y entonces estuvieron como 6 días todos los gobiernos del mundo buscándolo y hasta ahorita al parecer creo que ya encontraron algo. Pero lo que voy es, imagínate con tanta tecnología y el mar simplemente, ¡puc! ¿Sabes? O mm. sea, y aquí adentro de nuestro planeta, Sí, imagínate sí, afuera. no, sí, así es. Hay mucha arrogancia en el hombre y específicamente en la cultura occidental, que tiene que ver con esta cultura también de consumo. Porque creo que ha habido sociedades y, y- y religiones que han sido un poquito más respetuosas, ¿no? Pienso, por supuesto, en toda la onda hinduista, que desde hace 1000 años estaban diciendo cosas que ahorita a veces se toman como el movimiento de vanguardia, ¿no? La onda ecologista, la onda pacifista, y dices, no, hay unos hindús que ya habían pensado esto hace 2000 años, ¿no? Pero sí, ciertamente en la parte que nos toca, pues es una sociedad muy, muy egocéntrica, muy enfocada al consumo y a la producción al consumo este, suntuoso, ¿no? O sea, comprar cosas que realmente no necesitas, porque la infraestructura misma te lleva a eso, por ejemplo. Está muy claro el caso de los celulares, ¿no? Que te ves forzado a estarlos reemplazando cada 2, 3 años o lo que sea, porque la misma producción tecnológica te lo exige, pero no porque tú realmente necesites otro teléfono. No, Y es un gasto descarado. innecesario, porque aparte la empresa te vende aparte el cargador, luego los audífonos, o sea, es una locura, Ya ni me digas. es una locura. O sea, yo hace poquito me compré uno de estos relojes de la marca de la manzanita. No te incluía el cargador, José Manuel, y dices, oye, de verdad incitan a que sigas gaste y gaste y gaste y gaste y gaste, güey. Sí, pero bueno, eso es ahorita, ¿no? No siempre fue así. Y ojalá no, bueno, quién sabe para dónde va esto, la verdad. No sé hacer predicciones. Oye, José Manuel, regresando a a la parte artística, fíjate que, digo, yo he tenido oportunidad de leer a mucha gente, eh, pues que sigue tu música y que pues te colocan como uno de los más grandes compositores, también como uno de los más grandes guitarristas. Y bueno, hay gente obviamente que tiene todas sus opiniones, ¿no? Basado en esto, ¿tú cómo interpretas el lugar en donde la gente te coloca? Bueno, es muy relativo todo eso, porque la música finalmente es una cosa subjetiva y que en donde tiene que ver también el gusto de las personas. Y he dicho también con mucho respeto, también la educación cultural, el nivel cultural de la gente. Entonces, eh, es muy difícil por eso hablar de mejor o de peor, porque no es medible, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso
¿qué guitarrista es mejor que otro? ¿Cómo lo puedes medir? Digo, hay una manera objetiva de medirlo, es quién toca más notas por segundo, pero esa no es un valor estrictamente musical, sino que eh, se va a una cosa física que pudiera ser medida, pero lo demás tiene que ver, repito, con la sensibilidad de la gente y con la cosa con la que se relacionan. Entonces, yo creo que lo que la gente piensa de mí, o como es este lugar en el que me ponen, es por las cosas que yo he hecho, porque mm, mis habilidades o no como guitarrista tienen que ver con que están en el contexto de alguna canción o de alguna cosa que les da sentido. No son cosas guitarrísticas per se, sino están al servicio de una idea que está concretada en una canción. Entonces, esa visión que pueda uno tener la gente de mí tiene que ver con mi trabajo de la producción musical, de las cosas que escribo y que produzco, ¿no? De las canciones que he hecho. Entonces, ellos tienen el derecho de decir que soy eh, que ponerme como quieran de guitarrista, pero lo que en realidad están diciendo es que les gusta lo que yo como guitarrista hice en tal o cual canción. Eso es lo que en realidad están diciendo. Lo demás, repito, pues es muy subjetivo. El público de la música luego es muy apasionado y luego en México, no, quizá no solo en México, en cualquier lado somos muy dados a decir el mejor guitarrista o el mejor tal, ¿no? Pero estrictamente hablando, yo creo que es imposible decir tal o cual cosa, sino simplemente se habla de sensibilidades diferentes. Cada quien propone cosas diferentes y en la medida que la gente se conecta o no con eso, es como te califican. Fíjate que yo he pensado muchas veces y justamente hoy alguien puso en una charla que tuve con Federico Funk, alguien puso, es uno de los mejores bajistas. Y otro contesta, ¿en qué te basas para decir que es uno de los mejores bajistas? Y la verdad es que yo contesté muy a lo que en ese momento sentí, que fue un músico, al final del día es un comunicador, si lo quieres ver desde esa manera. Entonces yo creo, digo, no puedo decir quién es mejor o quién es peor, pero sí cuál me gusta más, ¿no? Y si en mi caso, por decir, Federico Fong fuera el mejor bajista, quizás es porque él me comunica mejor la música que Flea o que Sabo Romo o que Quique Rangel, ¿sabes? Yo creo que se trata de comunicación y de recepción. Sí, sí, también, aunque, bueno, yo creo que también no nos pasemos de políticamente correctos. Obviamente hay mejores músicos que otros, ¿no? Y obviamente, en el caso específico de Federico Fong, yo creo que sí es un gran bajista, eh, no solo por lo que dices tú, que sabe comunicar, sino porque realmente sabe hacer con su instrumento lo que tiene que hacer, sabe darle una canción, una fundación rítmica y armónica, que eso es la función del bajo en la canción por lo general, lo sabe hacer muy bien y sabe sacar un sonido hermoso de su instrumento. Y hay muchos otros bajistas que no tienen esas habilidades que él tiene. Lo que antes, y todavía se le llama talento, esa cosa sí existe, ¿no? Pero hay como una línea delgada entre los que no tienen talento, ¿no? Y los que sí tienen talento, y entre eso, pues, ¿cuál te gusta más? Pero sí, creo que en el caso de Fong, sí podemos decir que es un gran bajista. Ya de ahí a decir, llevarlo es el mejor de México o no, pues sí es muy subjetivo, pero de que es un gran bajista, definitivamente lo es. Sí, porque tendrías que decir, a ver, es el mejor basado en... ah, perdón, José.
No, yo creo que objetivamente se puede decir que es un gran bajista. Sí, claro. Y si quisieras argumentar, a ver, es el mejor, pero a ver, habría que ver basado en qué. Y es que no es un deporte en donde puedas decir, a ver, Messi es mejor que este. Ah, bueno, sí, porque metió 800 goles y ganó una Copa del Mundo, ¿no? Sí, en la música se pueden de pronto medir cosas. Ahora, eh, el factor con que se miden es el contador de plays en redes sociales o tus likes o lo que sea, ¿no? Esa es una manera este, objetiva de medir cosas y ahí sí puedes decir, el grupo A es mejor que el B en cuanto a que tiene más seguidores que el otro, que el B. Uno tiene 800,000 y el otro tiene 30,000. Pues desde ese punto de vista es mejor el de 800,000. Pero eso no nos habla nada de lo que estamos hablando, de la calidad musical, de la eh, parte propositiva y de tantas otras cosas que son las que nos interesan como músicos. Pues sí, se me hace un juego ocioso para Sí, que justo leíste la palabra juego ocioso, porque a ver, José Manuel, si nos metemos a los plays, Rachmaninoff tiene menos plays que RBD, ¿sabes? sí, ajá, Y no sí, podrías, ¿me entiendes a dónde voy, no? O sea, claro, es una cosa con la que solo mides estrictamente eso, mides el número de plays, que no tiene nada que ver con la música. te quería preguntar, ¿cómo fue la transición de Sangre Azteca a La Barranca? Pues bastante tortuosa y, y, y delicada y difícil, porque Sangre Azteca es un grupo en el que yo había apostado el todo por el todo, ¿no? O sea, es un grupo en el que creí y le metí todo lo que estaba de mi parte como para hacer una, eh, y cuando esto no fue así, pues sí, un poco fue como volver a empezar, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues fue difícil y me tomó tiempo y hubo de que replantearme un montón de cosas, ¿no? Qué es lo que había, qué cosas no debería yo repetir, ¿no? Y volver a hacer y qué áreas tendría que aproximarme desde otro punto de vista, etcétera, ¿no? Entonces sí fue difícil, pero también fue obviamente, se abrió un enorme espacio de, como dicen ahí, ¿no? Áreas de oportunidad, que a veces quiere decir áreas de oportunidades cuando no tienes nada, y ahí había una enorme área de oportunidad. Pero yo había aprendido ya bastantes cosas a través de este y de los otros grupos en los que había estado, y sobre todo tenía muy claro qué es lo que yo tenía que hacer y en dónde es donde yo tenía que trabajar. Entonces, eh, aproveché esta circunstancia difícil como para rehacerme y afinar pues mi quehacer, mis búsquedas, mis métodos, mis armas, ¿no? Y también para conocer o empezar a trabajar con gente que quizá ya conocía, pero que en ese momento se abría la posibilidad de trabajar con ellos. Entonces, también me dio tiempo de escribir muchas canciones, que son las que nutrieron los primeros discos de La Barranca, que pues, las pude hacer en este tiempo que de transición que tú hablas, ¿no? El Fuego de la Noche es un gran disco y un disco que marcó muchísimo. ¿Cuál fue el proceso para hacer ese fabuloso disco? Pues te digo, son canciones que El Fuego de la Noche en realidad su origen es un puñado de canciones que yo tenía. Esa es la verdad, porque
La Barranca surge de eso, no surge de la idea de vamos a hacer un grupo o de que es como normalmente surgen los grupos, ¿no? Vamos a hacer un grupo, no. Aquí lo que existía primero eran muchas de las canciones de ese disco. Y en torno a esas canciones, y para darle vida a esas canciones, fue poco que se hizo La Barranca. Entonces, el proceso es un poquito al revés del que normalmente se hace. Eh, También en el sentido de que quienes hicimos el grupo en una primera instancia, no éramos ni mucho menos músicos nuevos. Ya todos habíamos hecho otros discos y otras bandas. O sea, éramos músicos ya con una historia y una experiencia, eh, tanto en el escenario como en el estudio. Entonces, estas cosas distinguen un poco ese disco, ¿no? Que no es no es un disco que se hizo de la nada, sino es, es, es un grupo en torno a las canciones. Y es un grupo que se hizo con músicos que ya todos, obviamente, sabíamos tocar, ¿no? Sabíamos grabar y teníamos como esta plataforma ya de entrada. A eso se le suman muchas cosas que tienen que ver con lo inacible y lo circunstancial y lo misterioso de la propia música, que cosas que están fuera de tu control. En este caso, los tiempos en los que lo pudimos hacer, y también la, ahora se usa este término, ¿no? La sinergia que logró dar entre nosotros, específicamente entre Fon y yo en un principio, y después al momento de la grabación también con Alfonso. Pero fíjate, quizá no sepas esto, pero nosotros ya teníamos el disco grabado y aún no sabíamos cómo se iba a llamar eso. Teníamos ya las canciones, con los títulos, la letra ya grabadas, pero no existía La Barranca como nombre todavía, ya con el disco grabado. Entonces, La Barranca es un grupo que se hizo para esas canciones, ¿me entiendes? Que es una cosa sui generis, cada banda tiene su gestación y su historia, y yo creo que cada una es diferente, pero lo normal es que se juntan una serie de músicos, hacen un grupo y de ahí empiezan a tocar y a hacer canciones y a lo mejor algunos traen rolas por ahí. Aquí no fue así, fue otra gestación. Y esa gestación pues, también marca La Barranca, obviamente, de ahí para siempre, porque la manera en como nace una cosa, pues determina cómo va a ser siempre. Que a ver, te voy a dar mi interpretación y corrígeme, pero yo siento que en ese primer disco, en El Fuego de la Noche, José Manuel, se siente que tenías mucho que decir, o sea, en el sentido de, puedo interpretar como de esas veces que estás con una indigestión y quieres volver, o sea, yo así lo interpreto, como que querías soltar un buen de energía. Sí, sí, yo también así creo, ¿no? Creo que es un disco es muy variado y como que apunta para varios caminos que después pude o no seguir con la banda, pero en ese disco hay como varios este, señalamientos o posibles avenidas por las cuales circular, ¿no? Y como que ahí se reúnen muchas. Y sí, tenía esta fuerza de lo acumulado, que es justo lo que venimos platicando, y de que encontró como su momento y su circunstancia para, sí, estallar así, ¿no? Sí, sí hay esa parte también. José También, Manuel, déjame decirte que también tiene que ver con, eh, va a sonar esto ya muy asombrado, pero tiene que ver también con una energía juvenil, que tiene que ver con la edad también, quiero decir. ¿qué edad tenías ahí? Estamos hablando del 96, más o No, menos. no sé exactamente, pero unos 35 años. Sí, pues sí. Entonces,
hay como esa, incluso esa arrogancia, ¿no? Que es parte también de la edad y que tiene que ser y que se manifiesta también en la música, pero creo que todo eso está en ese disco, de alguna manera representado. Y tuvimos la fortuna de, se grabó de tal suerte las circunstancias nos favorecieron de tal medida que toda esa energía y todo esto que tú dices realmente se pudo eh, expresar en la grabación, ¿no? Y hacerse sentir. Oye, José Manuel, hay un personaje muy latente en, pues en tu carrera y sobre todo en la carrera de La Barranca, que es pues, Lalo del Águila, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué papel tiene el gran Lalo en tu carrera? Y bueno, justamente aquí quiero hacer un paréntesis que Lalo fue quien pues me acercó a tu música y curiosamente pues te saludé alguna vez en casa de Lalo, pero ¿qué tiene qué aportó Lalo a tu obra? Bueno, yo me topé con Del Águila en un estudio en la colonia del Valle, cuando estaba yo grabando ahí un disco con otra banda que tuve, que esa no hemos hablado de ella, pero esa existió justamente en este momento de transición del que estamos hablando. Y es una banda que se llamó Nine Rain, con Steven Brown, el saxofonista de la banda belga Tuxedo Mon. Hicimos una banda aquí que se llamó Nine Rain. Y cuando estábamos grabando el primer disco de esta banda, ahí fue que conocí a Del Águila. Y él era ingeniero auxiliar de este estudio. Pero no sé, por alguna razón siempre nos caímos bien, nos gustó como trabajar juntos. Y después, cuando yo empecé a hacer otras cosas, ya con la Barranca, lo llamé a él para que también primero como hacer, me parece que hacía el sonido en vivo, Ujú. y luego lo llamé a hacer también grabaciones, y después no solo grabaciones, sino también mezclar. Y a partir de un punto, él ha mezclado ya casi todos los discos de la Barranca. Entonces sí hay una relación muy estrecha con él y no creo que nos entendemos mucho. Hemos trabajado muchísimas veces y hay pues, ya una confianza y una manera de trabajar entre él y yo que eh, creo que ha dado muchos frutos y que a nosotros nos resulta de alguna manera atractiva y confortante también. Oye, justo tocaste una parte que es Nine Rain. ¿Cómo fue esa etapa? Y si mal no recuerdo, José Manuel, te fuiste a grabar a Cuba, ¿no? Sí, hicimos el segundo disco lo hicimos en Cuba. El primero lo hicimos ahí en la Colonia del Valle y el segundo lo hicimos en Cuba. Pero todo eso, mi querido Javier, te lo voy a tener que platicar después, porque como te dije, tengo ahorita una llamada con una gente y están ahí, tengo que hacer un Zoom también con ellos. No Eh, te preocupes, José Manuel. Mira, pactemos una segunda parte para en algún momento. ¿Qué mm, te parece? late, ¿No? Y dejamos a la gente hasta aquí, nos quedamos en Nine Rain y después en la segunda parte te digo que la gente mandó muchas preguntas para ti, pero las hacemos después. ¿te lo estás pasando en vivo? No, 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 esto es grabado, José Manuel, no te apures. Pero podemos grabar después la segunda parte sin ningún problema. Ah, órale, sí, sí, Porque ha sido de verdad una charla bien chida y sí necesitamos que nos permitas conocer esa segunda parte, José Manuel. órale. Bueno, Te mando pues un ya está. fuertísimo abrazo, José Manuel. Gracias por la charla. Espero que te funcione hasta donde vamos y ahí está ya la- la- el compromiso para hacerlo una segunda parte.